capítulo 3, verso 1 dice: Por lo demás, hermanos en Mashiach, gozaos en Yahweh. A mí no me molesta, voy a devolverme un poco ahora para poder ver lo que decía en lo anterior. Leo 28. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en Yahushua con toda alegría y tened en estima a los que son como él. Porque por el servicio apartado de Mashiach estuvo próximo a la muerte, exponiendo su alma para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por lo demás, hermanos en Mashiach, gozaos en Yahweh. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guárdense de los perros, de los keribim. Vamos un momento a Salmo 22. Recuerden, en la escritura los perros, en el sentido negativo, representan gente incrédula, representan también a los sodomitas, homosexuales, y representan, bueno, en el sentido espiritual también negativo, tienen que ver con el dios perro de Egipto, que era el que ponían en las fronteras, que es el que cuida las puertas, por eso el perro cuida la puerta de la casa y es una alarma. En el sentido espiritual, el ángel que tiene la autoridad sobre las puertas para ver quién pasa y todo lo demás tiene forma de perro, por eso en Egipto es Anubis y ponían perros para que la gente no se fuera. Entonces el poder del perro que habla la escritura, por un lado es la duda, lo que hace que la gente se vuelva incrédula, y por otro lado es, bueno, y está muy conectado a la duda en realidad, son los pensamientos que trae el enemigo que lo hacen a uno devolverse al pecado, devolverse a la esclavitud. Entonces, los brujos de Egipto habían puesto hechizos sobre esos dioses, los Anubis, que ponían en la frontera. Entonces, cuando un esclavo se quería ir de la esclavitud, valga la redundancia, de Egipto, cuando iban saliendo empezaban a escuchar: pero ¿para qué? Si también me va ahí, a pesar de que soy esclavo, me dan buena comida, todas esas cuestiones, y decía: no, me voy a volver. Entonces no era un perro como uno se lo imagina, que cuando iba saliendo, ¡guau, guau, guau, guau!, se va a ir el esclavo, no, sino que era un espíritu que le traía pensamientos y la gente se devolvía. Salmo 22, 16. Perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos. Entonces ahí vemos los perros como malignos. Desgarraron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies, dependiendo de lo que la traducción que lea. Hicieron huecos en mis manos y mis pies. Esto era una profecía de que Yahushua vendría al mundo y sería sacrificado, sería clavado en un madero por nuestros pecados. Una profecía clarísima que los masoréticos también cambiaron un poco para evitar que se revele tan claramente que Yahushua es Mashiach. Entonces, perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Después, bueno, continúa hasta el 20. Mas tú, Yahweh, no te alejes. Bueno, vean esto: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo hicieron los romanos. Por eso también se aplica con los perros. ¿Verdad? Que los que lo colgaron repartieron entre sí los vestidos de Yahushua y después echaron suerte sobre una en específica, una túnica que era de un solo tejido, entonces era muy especial. Tuvieron que echar suertes para ver quién se la dejaba. Mas tú, Yahweh, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros salvajes. Ahí menciona perro, león y el toro salvaje, que en realidad en hebreo, si no me equivoco, no dice toro. Voy a ver el 21. Búfalo. Ahí dice búfalo. En realidad es el rim, que es un animal que se cree era un dinosaurio, básicamente, lo que hoy en día llamarían dinosaurio. Y hay quienes creen que el rim era lo que también se llamaría un unicornio, pero claramente cuando hoy en día uno escucha unicornio se imagina un caballo con un cuerno. En realidad el unicornio era diferente y lo pueden de hecho buscar porque ya han encontrado fósiles de unicornio. Y lo han dibujado, claramente no es necesariamente como ellos lo dibujan, pero para que se den una idea que es completamente diferente a como nos lo dibujaban en Rainbow Bright. Sí, al decir perro, león y rim, que también curioso, un rim, como les dije, si es lo que hoy en día llamarían un dinosaurio, sería un reptil, y el reptil es el que está más conectado con la serpiente, obviamente con
la maldad. Y cuerno, obviamente, como vemos en el libro de Daniel, el cuerno pequeño es el líder mundial que manda a hacer una imagen. Eh, pero sabemos que el líder mundial es como el león, en el sentido que es como Babilonia. eh, y también se menciona que tiene cabeza de león en varias partes. Y el perro, el incrédulo, y que ladra como el falso profeta. Entonces, espero que eso quedado claro. Ahora vamos un momento a Apocalipsis 22:15. Este verso es tan triste porque yo he visto gente, obviamente, bueno, cristiana principalmente, que ve muy mal a los perros, a los animales, a las criaturas. Y agarran este verso para pensar lo que piensan, y claramente es porque no están interpretándolo correctamente. Apocalipsis 22:15 dice: pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Ahí está hablando de personas. Y hay gente que toma esto para pensar que habla de perros. Entonces dice, cuidado un perro dentro de la casa. Porque aquí dice los perros estarán afuera. ¿Sí me explico? Lo triste de la interpretación básica. Entonces hay mucha gente que ve al perro como, no, es satánico, porque aquí dice los perros estarán afuera. Pero si uno lee toda la escritura se da cuenta que los perros se refiere a los homosexuales incrédulos. A eso se refiere. Por eso empieza con ellos y después se refiere a hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. ¿Está claro? Entonces aquí está diciendo los perros estarán afuera. Y aquí hay un comentario acerca de esto, de perros. Y dice, perros, es decir, malvados. Entonces, aún un cristiano con solo que lea el comentario podría evitarse esa mala interpretación. Y lo digo porque había una señora que yo conocía y respetaba mucho, bueno, respeto, pero digo yo, no la veo hace años. Que yo me acuerdo cuando estaba en la casa de ella, llegaba a la casa de ella, viera cómo trataba a los pobres perros. Cuidado, le entraban pero un paso dentro de la casa, porque los perros estarán afuera. Pobre perrillo. Y ahí es, una vez más, vemos lo que la escritura habla de no comer cerdo. Está diciendo no sea como un cerdo, así como está hablando de personas que son como perros. Cuando habla de cerdos está hablando de personas que son como cerdos, igual con todo lo demás. ¿Sí me explico? La escritura no se contradice. Okay, vea, en la peshita dice que perro se refiere a un sodomita, homosexual o pervertido. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, malos trabajadores. Vean qué particular cómo pone eso en el medio de todo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, o sea, de los que andan haciendo la circuncisión. Vean qué claro, Paulos. Pero aún así, hay un montón de gente que, teniendo la escritura bajo el brazo, dice, vaya y circuncídese. Otro montón que teniendo la escritura bajo el brazo, ponen sodomitas, perros de pastores. Y dicen, está bien. O dejad venir a los perros, porque de ellos es el reino de Satanás, sería más o menos. Porque en la apostasía, cuidado, le dicen homosexual que está haciendo mal. Entonces, si viene un ladrón, cuidado roba. Si viene un asesino, cuidado mata. Viene un homosexual, venga mi chiquito pobrecito. Pecado es pecado, punto. Como los días de Noah, como los días de Lot. A pesar de que los pecados eran todos, o sea, porque en el tiempo de Lot, en el tiempo de Noah, el pecado abundaba, todo pecado. Pero por alguna razón la escritura nos revela la homosexualidad como el más estrambótico. El que David lo esté viendo en realidad no es sorprendente. Es triste que Larisa lo vea. Y Larisa, que mucho menor, tiene amigas, o sea, tiene compañeros que son lesbianas según ellas, ni saben lo que eso es. Pero tienen que estar cool, tienen que ir con la moda, entonces le tienen que gustar los dos, porque si no, no son modernas. Qué triste, qué triste. Y ya se ha llevado un montón de pleitos con las ex amigas o amigos, o no sé, por esa situación, porque simplemente no está de acuerdo. Y son chiquitos que lamentablemente todavía no saben lo que hacen, pero están seguros de que así es, porque esa edad, ¿verdad? Todos estuvimos ahí y nadie nos puede decir nada. Entonces, vean las tres cosas que menciona, y lo digo, y por favor pongan atención. Guárdense de los perros, ¿verdad? Los incrédulos,
de los homosexuales. Hoy en día está lleno de, y debemos tener cuidado, la escritura nos habla de la homosexualidad viene por el pecado de la idolatría. Entonces, la raíz espiritual es la idolatría, que lleva a lo físico, que es la homosexualidad. Y la homosexualidad, según Romanos 1, lleva a todo tipo de maldad. Todo tipo de maldad. Todo tipo de perversión. No solo sexual. Por eso guárdense de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guárdense de los malos trabajadores. El ser un mal trabajador es una mala señal. La escritura muestra que uno debe trabajar como si trabajara para Yahweh. Si una persona trabaja mal, entonces también hace las cosas mal para Yahweh. ¿Sí me explico? Hay que ser buenos obreros, hay que ser buenos trabajadores. Si una persona no hace las cosas que debe hacer, aunque se le pague, menos las va a hacer de gratis. ¿Sí me explico? Si una persona no es capaz de hacer algo pagándosele, ¿qué va a querer uno que haga algo sin pagarle? ¿Sí me explico? Guárdense de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vamos un momento a Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa del madero de Mashiach. Así de simple. Todos los que quieren complacer a la carne, al hombre, a la sociedad, por hacerse más religiosos, los más santos, van a terminar diciendo circuncídese, para evitar tener que debatir, para evitar tener que explicarle a alguien la verdad acerca de la circuncisión, porque al final es eso. Es, no, hombre, no puedo defender lo que creo, prefiero cortarme un pedacillo de carne. Y no saben lo que eso significa espiritualmente. Entonces, todos los que quieren agradar en la carne, que eso no somos nosotros queremos agradar en el espíritu, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa del madero de Mashiach. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Entonces al final, ¿para qué lo hacen? Si el que se circuncida no puede guardar la ley, entonces para nada se circuncida. Pero si lo sigue haciendo es porque tiene un propósito alterno, que no es lo espiritual. Es complacer la carne, el sentirse más que. Usted es incircunciso, quite aquí, cochino. Eso es lo que quieren en el corazón engañoso. Por eso Yahweh nos dice circuncide el corazón. Para que usted no sienta eso de sentirse superior a. ¿Sí me explico? Entonces, vuelvo a Filipenses. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vea cómo empieza con perros, termina con mutiladores. Por un lado, qué curioso que los homosexuales, entre más homosexual, termina mutilándose el cuerpo, ¿verdad? Porque si quiere convertirse en mujer, se corta el pene. Si quiere convertirse en hombre, se corta los pechos. Se terminan mutilando. Por otro lado, los mutiladores del cuerpo, en el sentido de la circuncisión, están haciendo lo mismo, bueno, similar, porque no cortan tanto. Están mutilando el cuerpo con excusas espirituales. Entonces, al final es la misma cuestión, dos extremos. Los que se hacen la circuncisión, ¿por qué se la hacen? Porque no tienen fe en la verdad. Entonces al final son incrédulos como los perros. Por incredulidad dicen, mejor me corto este pedazo de carne porque eso me va a hacer sentirme más puro. Pues no. De hecho lo va a acusar. Entonces, como les decía, ¿verdad? Quería que vieran la relación entre, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Deja obreros en el centro, porque repito, el que obra mal con los hombres, obra mal con Yahweh. Está en el medio de los que son incrédulos y por ende terminan en la homosexualidad como los perros. Y el otro extremo, los que dicen creer en lo espiritual, pero en realidad no creen en el verdadero y por ende terminan mutilando el cuerpo, como los perros. ¿Sí me explico la relación? Y en el medio el obrero que hace las cosas mal y por ende puede terminar mutilando el cuerpo, porque no sigue la voluntad de Yahweh según la verdad. Espero se haya quedado claro. Por eso menciona esos tres, todo se relaciona. Dice, pero nosotros somos los hijos
De la circuncisión. Sí, de hecho, buen punto. Perros, por las costumbres, podría conectarse con los sacerdotes católicos impíos. Como ya sabemos, acostumbran mucho a la homosexualidad. Y por supuesto la incredulidad, puesto que son súper idólatras. Guardados de los malos obreros, como los pastores evangélicos que no siguen la verdadera doctrina, sino que prefieren la prosperidad. Y guardados de los mutiladores del cuerpo, como los judíos o judíos mesiánicos. Romanos 2.29 dice, voy a leer el 28. Oigan, esto es muy importante que se grabe, porque de verdad que esto es un tema que a mucha gente le cuesta. Y le cuesta, y en algunos casos no les cuesta, simplemente no quieren. Es raro, es como que de verdad que la carne es cosa seria, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Oigan esto, no es Yahudí el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ese verso debería ser suficiente para ya arreglar cualquier debate con respecto a la circuncisión y con respecto al ser Yahudí. No se es según lo exterior, entonces importa la genética. La circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, ¿qué importa si se le hicieron a uno de niño o no? Y digo eso, ¿verdad? Porque la circuncisión se supone se hace a los 8 días de nacer. Entonces, no es Yahudí el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es Yahudí el que lo es en lo interior, en espíritu, en alma, en interior, porque en Yahushua no hay Yahudí ni griego, todos somos uno. Entonces, el que cree en Yahushua es Yahudí, punto. Pero aún así, y lo digo porque me ha pasado esta semana, me pasó 2 veces, a uno le escriben y le dicen, ¿usted es judío? Y uno queriendo decirle un montón de cosas. Soy Yahudí. Ah, ¿su mamá es judía? Creo en Yahushua. Pero usted es judío, ¿y cuál es su rabí? Porque simplemente andan buscando adorar la carne, idolatrar la genética. Por un lado, como ya hemos hablado, la mayoría de los que dicen ser judíos ni siquiera lo son genéticamente. Y aunque lo fuesen, no importa. ¿Sí me explico? Pero no, en el cristianismo lamentablemente se les enseña a idolatrar a Israel, sacando de contexto versos. Y por otro lado están los judíos mesiánicos que terminan haciendo lo que el cristianismo lo llevó a hacer, idolatrar la carne, la letra, porque ni siquiera es Israel. De hecho estaba viendo un video, hubiera que decirle cómo se le salió un judío. Están entrevistando a un judío ortodoxo, hablando de cómo él está en contra del Estado de Israel, lo cual estoy de acuerdo, tienen sus fundamentos con los cuales yo también estoy de acuerdo. Pero el hombre está hablando y dice, es que nosotros no somos Israel, nosotros somos judíos, nosotros no somos israelitas, dice. Y yo, ay, mira qué bonito, se le salió. Y después dice, bueno, somos, ¿verdad? Pero es que no somos del Estado de Israel. Todo enredado. ¿Cómo que no es israelita? Si Yahudá es una tribu de Israel. Al usted decir que usted es judío, no israelita, está diciendo que usted no viene de Jacob, no viene de Israel. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Quién es el judío? Si un judío ortodoxo dijo no ser Israel, ¿sí me explico? Pero la gente sigue viendo eso y mira, ay, qué interesante, no entendí nada. El hombre está diciendo, yo no soy Israel, y la gente lo sigue adorando como si fuera Israel. Sorprendente. Entonces, dice, sino que es Yahudí, ¿verdad? Y cuando Yahudí es lo que erróneamente se ha conocido como judío, pero es Yahudí. ¿Por qué ellos se llaman judíos? Porque no son Yahudí. Todo lo cambian porque no son el verdadero. Cambiaron el nombre del Padre porque ellos no adoran al Padre. Entonces, en el nombre de los Yahudim está el nombre de Yahweh, Yahudim. Sino que es Yahudí el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. No según la letra. Entonces, no según lo que usted entienda literalmente, sino lo que usted entienda espiritualmente. Ese es el punto, sí lo está diciendo. Y en realidad aún en la letra lo podemos ver, porque en Deuteronomio, el Shabbat anterior, leímos donde Yahweh dijo, circuncídense el corazón. ¿Se acuerdan? No dijo el órgano. Entonces, sino que es Yahudí el que lo es en lo interior, y en la circuncisión es la del corazón, en Ruach, y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Yahweh.
Bendito sea el Padre, lo humilde que es. ¿Qué dice aquí? La alabanza de tal hombre no viene de los hombres, viene de Yahweh mismo. O sea, Yahweh lo alaba a uno. Y obviamente no es que dice, ay, usted... No, sino que dice, vea mi hijo, vea qué bien que hace las cosas, vea qué bien que entiende. No es tan como estos otros que andan cortando carne. Entonces, qué lindo que Yahweh hable bien de uno. Que sea Yahweh el que lo alabe a uno. En vez de los hombres. ¿De qué me sirve a mí que los hombres anden hablando de mí? Entonces, por eso vemos en Filipenses lo que decía Pablo. Esos que andan circuncidando la carne, mutilando, lo hacen porque quieren complacer a la carne. Quieren que los hombres los alaben. Uy, vea que ahí viene el circuncidado. El circunciso. En las cosas del hombre, exacto. Satanás tiene sus ojos puestos en las cosas de los hombres. Por eso el hombre que sigue a Satanás es igual. Tiene las cosas puestas en las cosas de los hombres. Quieren que los hombres los vean, quieren que los hombres los alaben, quieren que los hombres piensen que son especiales. Mientras que los que tienen la circuncisión interna son los que quieren complacer al espíritu, no al hombre. Entonces los hombres los van a odiar porque para los hombres son unos cualquiera. Por eso Pablo habla, y esto es algo que también se malinterpreta mucho lamentablemente en el cristianismo, habla de cómo hay que tratar de complacer en todo a Yahweh y a los hombres. Pero eso tiene su límite. Llega un momento donde uno solo va a poder complacer a Yahweh o a los hombres. Y tiene que escoger a Yahweh, por supuesto. ¿Estamos? Y ahí es donde todo el mundo le va a empezar a uno caer mal. Y mucha gente se va a quejar y va a decir, ve, ¿cómo usted dice ser del Padre si todo el mundo está en contra suya? Dice que usted tiene que estar bien con los hombres. Pero sí, hasta donde sea posible. Uno hace lo que puede para cumplir con lo que Yahweh manda, en el sentido también de aún amar al enemigo. Pero el enemigo, por algo es enemigo, él no lo va a amar a uno. Si lo amara a uno, no seríamos enemigos, seríamos de Yahweh los dos. ¿Sí me explico? Porque está cumpliendo lo que Yahweh manda. Entonces, uno ama al enemigo, pero el enemigo lo sigue odiando a uno. Aunque uno ama al enemigo, el enemigo no va a cambiar su parecer con respecto a uno. A menos de que se dé la obra de Yahweh en él a través del amor que uno le da, porque esa es la idea de amar al enemigo, que se convierta en amigo. Pero si no se da ese cambio, obviamente siempre va a estar ese odio. A lo que voy es principalmente lo que se da con los dos testigos. A los dos testigos los van a odiar mundialmente. Digamos, estaba viendo, ayer hablé en el desprograma de un hombre que agarraron de la iglesia, la luz de yo no sé dónde. La luz del mundo. Que lo agarraron y que pornografía infantil y otro montón de cosas. Y bueno, ya no es de sorprenderse, lamentablemente, lo que se da. Pero también, bueno, por un lado le entrevistaban a toda la gente de la iglesia y decían, nosotros estamos como si nada, todo bien, nada ha pasado, seguimos orando por él y todo. Y uno dice, uy, tan ciegos están. Pero también quiero recordar con eventos como esos, que cuando los dos testigos los agarren y los vayan a matar, ¿quién sabe qué van a inventar de ellos? Ahora, lo de ese hombre, lo más seguro es cierto por muchas razones. Pero bueno, va a llegar los dos testigos y les van a inventar de todo. Y los van a poner en una situación similar. ¿Sí me explico? Entonces eso hay que tenerlo claro. Porque recuerden, como ladrón en la noche, y para las naciones, para el mundo, van a ser lo peor del mundo. Y que creo, o sea, lo que quiero que entiendan es que, o sea, no hay comparación entre ese hombre de la luz del mundo y los dos testigos, pero los medios van a hablar igual de mal o peor de los dos testigos. Y los que los escuchen tienen que estar bien agarrados. Entonces decía por acá, la alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Yahweh. Dice, ahora me devuelvo a Filipenses. Porque nosotros somos los hijos de la circuncisión, los que en la Ruach HaKodesh servimos a Yahweh y nos regocijamos en Mashiach Yahushua, no teniendo confianza en la carne. Muy importante, nosotros no confiamos en la carne. ¿Qué va a poder hacer la carne por nosotros? Lo único que quiere hacer es que pequemos. Lo único que quiere hacer es que nos perdamos. Entonces usted utilícela para lo que la necesita, moverse en esta realidad. Pero aparte de eso, o sea, y servir a Yahweh obviamente, aparte de eso, no le haga caso, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas, y en el corazón es donde está la inclinación al mal, que maneja todo el cuerpo. Por eso el corazón está en esta parte del cuerpo, mientras que es en la cabeza donde está el cerebro representando el intelecto. Debemos amarrar todas esas emociones al intelecto, porque si no, nos vamos a quedar sin cabeza. Entonces, porque nosotros somos los hijos de la circuncisión, los que en la Ruach HaKodesh servimos a Yahweh y nos regocijamos en Mashiach Yahushua, no teniendo confianza en la carne. Entonces ahí una vez más muestra que aquellos que se hacen la circuncisión lo hacen porque confían en que eso los va a salvar.
Confían en que la circuncisión los hace mejores. Confían en que con la circuncisión están más cerca de entrar, sin entender que con solo hacerse la circuncisión ya están condenados, porque no la pueden cumplir. La escritura dice, el que cumpla todos los mandamientos de la Torá, vivirá por ellos. Pero para que eso se cumpla, tiene que cumplirlos todos. La circuncisión es uno. ¿Sí me explico? Entonces tiene 612 más por cumplir. Y la misma escritura dice que no se puede. Lo que hace la ley es condenar. Entonces el que se circuncida se está condenando a sí mismo. Al menos a muerte. ¿Sí me explico? A menos de que lo haya hecho en ignorancia, pues se arrepienta. Pero una persona que tenía Mashiach y que después va a hacerse la circuncisión, está diciendo quiero morir antes de conocerlo. Digamos, en Estados Unidos circuncidan yo creo que a todos los niños. Creo. Si no, a la mayoría. Es parte del proceso y toda la cuestión. Entonces, igual en otras naciones, en otras religiones, digamos, Ismael fue circuncidado, por ende los musulmanes deberían ser circuncidados. ¿Hace eso que los musulmanes sean especiales o apartados? En lo absoluto. Para nada. Entonces, si una persona fue circuncidada de niño, es igual que una persona que no fue circuncidada de niño y que vivió en pecado. Ambos necesitan arrepentimiento. Porque al final la circuncisión es la interna, no la externa. El punto es, como usted esté afuera, no importa. Pero si usted se llegó a dar cuenta que eso no importa y va y lo hace como si se importara, ¿en qué estamos? Ese es el problema. ¿Sí se quedó claro ahora? Romanos 2:25 dice, voy a leer desde el 23. Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Yahweh. Pues como está escrito, el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, si usted puede guardar toda la ley, tener la circuncisión le sirve, porque es una de las demás. Entonces necesita tenerla, si la va a cumplir toda, como Yahushua. Yahushua la cumplió toda. Él fue circuncidado el octavo día, porque la cumplió toda. Por eso la ley, si usted la va a cumplir toda, le aprovecha. ¿Por qué? Porque él fue resucitado por sus obras. ¿Sí me explico? Si usted logra cumplir toda la Torah como Yahushua, pues qué bien, porque va a poder vivir para siempre. Sin embargo, solo Yahushua puede y pudo. Entonces, nuestra circuncisión es Yahushua. Creer en él circuncida nuestro corazón. Escribe los mandamientos en nuestro corazón y nos ayuda a cumplir según el espíritu, no según la letra. Entonces la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Porque con solo que una persona que tenga la circuncisión falle en un mandamiento, con solo eso es como si fuese incircunciso. Y merece morir, porque la paga el pecado es muerte. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Como Yahushua la cumplió toda, su circuncisión se mantuvo como circuncisión, cumplió todos los mandamientos, lo mató Satanás y Yahweh lo levantó. Porque la ley dice, el que lo cumpla vive. ¿Qué le pasa a Satanás matándolo? Acusándolo de algo que él no hizo. Satanás pierde el trabajo. Filipenses, iba por el 3. Porque nosotros somos los hijos de la circuncisión, los que en la Ruach HaKodesh servimos a Yahweh y nos regocijamos en Mashiach, Yahushua, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne, no hay nada que podamos hacer con la carne. Más bien, como ya Él lo hizo todo por nosotros, nosotros presentamos nuestra carne como sacrificio vivo. Decimos, ¿qué puedo hacer? Puesto que no puedo hacer nada y usted lo tuvo que hacer todo, ahora dígame, a partir de acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ahí es donde nos da el entendimiento, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, pero para poder hacerlo todo necesito al Mesías primero. Entonces, también es curioso que menciona nuevamente, nos regocijamos en Mashiach. Empezó diciendo, por lo demás, hermanos en Mashiach, gozaos en Yahweh. Y ahora nosotros que nos regocijamos en Mashiach. A la carne le molesta que uno se regocije. A la sociedad le molesta que uno se alegre con Elohim, con Yahweh y con su hijo. Ellos quieren que uno ande, ay, por mi culpa, ay, está colgado por mi culpa. Y todas esas cuestiones. Eso no es lo que Yahweh quiere. Yahweh quiere que nos regocijemos en Él, por Él, con Él. Entonces, lamentablemente, los que quieren complacer a la carne, quieren complacer al hombre, son los que dicen mi culpa, para que el de la par diga, uy, vea cómo sufre por sus pecados. Ese debe ser súper perdonado. ¿Sí me explico? O el que anda muy triste, ay, véalo, pobrecito. Porque entienden mal el verso de que los que hoy están tristes, los que hoy lloran, mañana van a reír. Lo entienden mal.
no entienden que son los que están pasando por sufrimiento, por X razón, sea lo que sea, y a vos les va a dar el momento de reír en el futuro, ya sea en esta vida o en la que viene principalmente. Pero ellos piensan que para poder recibir el gozo eterno, tienen que andar tristes toda su vida aquí. O el que entiende mal que el reino le pertenece a los pobres, entonces dice, hay que ser pobre para ser apartado. Eso también es una mentira de Satanás. Claramente es más difícil entrar si se es rico, pero no hay que ser pobre tampoco. David pidió, no me hagas ni rico ni pobre, manténgame en lo necesario, no me lleve a los extremos. Y eso es muy sabio de pedir. Entonces, nos regocijamos en Mashiach y Yahushua, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Entonces, y es que para eso escogió Yahweh a Pablo, para que pudiera hacer esto, para decirle a la gente, no se crean, porque si nos vamos a creer yo les gano. Entonces mejor que hay ticos. Eso es lo que hacía Pablo a cada rato. Seamos humildes todos. Ustedes se van a empezar a jactar, pues esperen para que vean que les gano. Entonces les dice, según la carne, eso no sirve para nada, la carne no sirve para nada, pero si sirviera, voy a jactarme, dice Pablo, ¿verdad? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ve ahí lo deja claro. Si alguno piensa, si alguno cree, si alguno está equivocado con esa doctrina falsa y piensa que confiar en la carne se debe o se puede, sepan que yo más entonces. Y eso es lo curioso de la carne, la competición, el ver superior o el ver inferior a los demás. Como les digo, eso es lo que quiere la gente de la carne. Entonces Pablo dice, ¿quieren que hablemos según la carne? Les gano. ¿Sí me explico el punto? ¿Quieren ser como los de la carne? Pues son menos. Entonces mejor mantengámonos todos en el mismo nivel. Y todos ganamos. Entonces, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vamos un momento a 2 de Corintios 11. Voy a leer desde el 16. Parte de lo que les mencionaba. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me exalte un poquito. Entonces dice que nadie piense que yo estoy loco, pero si me van a ver como loco, pues voy a aprovechar para decirles las cosas como son. Lo que hablo, no lo hablo según el soberano, sino como si estuviera loco. Entonces está diciendo, esto yo no lo hablo según el soberano, lo hablo según mi locura. Dice, sino que como si estuviera loco, con la confianza de tener de qué exaltarme, puesto que muchos se exaltan según la carne, también yo me exaltaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Vean qué curioso, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Dice, pero en lo que otro sea atrevido, hablo con locura, también yo lo sea. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Mashiach, como si estuviera loco. Y a cada rato tiene que explicarlo por si algo. Evitarse las malas interpretaciones. Yo más. Y por eso tuvo que aplicarlo ahí. Como si estuviera loco, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los Yahudim 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces, vean, 40 azotes 3 veces. 40 azotes, 40 por 3, 120, la edad de Moshe. El tiempo de la humanidad en el fin de los tiempos, el jubileo 120. Ahora, ahí dice 40 menos 1, que en ese caso entonces serían 137. Los azotes, pero eso era por la ley de los hombres, ¿verdad? Como la escritura dice, 40 azotes, ellos decían, mejor démosle 39 para evitar pasarnos. Y al final estaban dando menos, entonces rompían el mandamiento. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Vean qué duro le fue a Pablo, qué duro. Por un lado, fue por todo lo que él hizo de fariseo. Estaba rectificando a lo lindo. Por otro lado, estaba representando la segunda venida de Mashiach. Mashiach, recuerden, como les he dicho, él vivió una vida
linda, en sentido mental, físico. Y cuando llegó el día de su muerte, espantoso se volvió todo por un día. Y sufrió como nunca había sufrido en la vida entera. El último es como Jacob, que su sufrimiento lo pasa a través de la vida y es más mental y espiritual que el físico que pasó Yahushua en un día, porque lo que con uno se cumple físico, con el otro espiritual. Entonces por eso Pablo pasó sufrimiento durante su ministerio, no necesariamente en su muerte, aunque obviamente lo mataron feo, pero no es como que se menciona la muerte de Pablo como algo demasiado trágico. Lo que se menciona como trágico es su ministerio, como podemos ver, de todo le pasó. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vean eso. Entonces dice, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? O sea, si alguien se enferma, yo estoy enfermo con él, y estoy sufriendo por él, con él y orando por él. Y si a alguien le hace tropezar, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Entonces él dice, si alguien tropieza por X razón, ya sea que alguien lo haga tropezar o lo que sea, Pablo se indigna, se enoja porque representa la ira de Yahweh, el celo de Yahweh. Cuando alguien se mete para hacer obstáculo de las ovejas de Yahweh, se indigna, como el buen pastor. Ve un lobo, lo quiere matar. Y continúa, si es necesario exaltarme, me exaltaré en lo que es de mi debilidad. El Elohim y Padre de nuestro soberano Yahushua HaMashiach, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damasenos para apresarme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Similar a los dos espías. ¿Se acuerdan que bajaron de Rahab? Se parece porque los dos espías representaban a los dos testigos. Pablo es uno de ellos. También como ladrón en la noche, ¿verdad? Por la ventana tuvo que salir. Y también interesante, sorprendente, que a pesar de él andar con Yahweh, en algunos casos levantar muertos o quitar enfermedades y todo lo demás, aún así tenía que andar viendo sus espaldas. Aún así a veces tenía que salir en una canasta. ¿Sí me explico? Porque la gente se imaginaría que él andaba, quítenme aquí todos ustedes, pecadores, soy Pablo. Pero no, él andaba. Entonces eso hay que tenerlo claro porque igual va a ser en el fin de los tiempos con los dos testigos. Exacto, así como él había sido antes, que abiertamente mataba a todo el mundo que él quería. Bueno, pero voy a volver a Filipenses, creo que con lo que ya hablamos quedó claro. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pacto de la circuncisión al 8º día. Vea, con eso empieza. Yo ni sabía lo que estaba haciendo, ya me estaban circuncidando a los 8 días. ¿Verdad? Como les dije ahora que en la letra es el 8º día. Sheminah Yamim. Sheminah Yamim. Que Yamim es días. A los 8 días. Debe ser. En sí, lo que es curioso, Sheminah, ¿verdad? Como Shemini Atzeret, recuerdan, la 8ª asamblea. Shemini Atzeret es el 8º día a partir de Sukkot. El pacto de la circuncisión a los 8 días. Hijo de Israel de nacimiento, de la tribu de Benjamín. Esto es importante por muchas razones. Una, que Paulus, es como Mardoqueo. Mardoqueo y Paulus, como ya lo he dicho muchas veces, representan al fin de los tiempos el último. Mardoqueo y Esther, como testigo como Moshe, la iglesia escogida, que se casa con el rey. Bueno, eso ya lo hemos hablado en el libro de Esther, otro día lo veremos más, tal vez. Y lo estoy mencionando porque Mardoqueo y Pablo son dos hombres de los cuales se mencionan dos tribus en la escritura. Se menciona que era Yahudí y que era de Benjamín. Ahora, él mismo está diciendo que él era de la tribu de Benjamín, entonces podría decir que genéticamente era de Benjamín, pero por haber sido fariseo, por todo lo demás, se le llamaba Yahudí. Es una posibilidad. La otra es que el papá fuese de una tribu y la mamá de otra, ¿verdad? Por supuesto. Pero a lo que quiero llegar es que esto se dice de Paulus, que era un Yahudí, era un hijo de Benjamín, al igual que de Mardoqueo, porque representa al último que viene como de dos tribus, una física y otra espiritual. Porque él es hijo de Yosef en lo genético, hijo de Efraín, pero en lo espiritual, hijo de Yahudá. Porque en Yahushua no hay Yahudí ni griego, todos somos uno. Entonces el último, al estar en Yahushua, se convierte en el león de Yahudá, el rey, Melech Gadol, el renuevo de David, pero genéticamente es descendiente de Yosef. ¿Se me explico? Ahora, el hecho de que, digamos, Pablo era un Yahudí lo conecta con el aspecto espiritual por ser uno con Yahushua, pero descendiente de Benjamín. Benjamín fue el último hijo de Jacob, por eso representa al último.
Yahweh dijo, yo soy el primero y yo soy el último. Al decir Pablo que él es de Benjamín, está diciendo que él es una representación del último. Igual que Mardoqueo. ¿Sí quedó claro eso? Recuerden que Benjamín era comparado con los lobos. Por eso el último viene como ladrón en la noche. Va a ser como un lobo, no va a aguantar nada de los impíos. Como ya he dicho, es algo que espero no se malinterprete. Así como en las iglesias falsas entran los lobos vestidos de ovejas, la iglesia escogida van a ser como ovejas feroces como lobos. ¿Sí me explico? Para no decir ovejas vestidas de lobo. Ovejas tan feroces como los lobos. Porque son como Benjamín, son los últimos. Lobos que arrancan y toman la presa. Como lo pueden ver en Génesis 49. Entonces, hijo de Israel de nacimiento, de la tribu de Benjamín. Oigan, la Shona Kodesh por lenguaje, ¿verdad? La lengua apartada es mi idioma. Entonces, entre todo lo que se está jactando, vean qué importante. Y el orden en el que va. Circuncisión de la carne, check. Descendiente de Israel, check. Descendiente de la tribu de Benjamín, check. Que eso quiere decir que él vivía en la mejor ciudad de todas, Jerusalén. Hablo hebreo, check. Del número 4 de las cosas más importantes de las que se podía jactar en la carne. Hebreo de hebreos. En cuanto a la Torá, fariseo. Imagínate, o sea, como uno ve los fariseos desde que nació, ¿verdad? Cuando dijo eso, uno ya está ahí, llegó Pablo. Pero obviamente para ellos ser fariseo era la más especial. O sea, era la doctrina, así como hoy en día en la iglesia cristiana hay muchas doctrinas. En ese momento en el judaísmo había varias doctrinas. Saduceos, fariseos y algunos otros. De los que más se mencionan, fariseos y saduceos. Como siempre he dicho, fariseos y saduceos como evangélicos y católicos. Para que se entienda cómo sería hoy en día más o menos. Entonces aquí él estaría diciendo, según él, ¿verdad? Al ser el fariseo, estaría dando a entender que él era de los más entendidos entre los judíos. En lo que respecta a la Torá, la escritura. Oigan, en cuanto al celo, perseguidor de la congregación. Entonces ahí él, ¿verdad? Como hablándole a los que andaban haciendo todo eso, les dice, aún entre ustedes los fariseos, entre ustedes los impíos, yo era el más vivo. Que eso es interesante, como siempre les he dicho también. Normalmente, como lo pongo, los que vienen a Yahweh, bendito sea el Padre, por tener temor a Yahweh, son más sabios. Algo que he mencionado el pueblo de Israel es que es muy fiel. Cuando hacen lo malo, son fieles a lo malo, y ese es el problema, cuesta sacarlos de. Como Yahweh los hizo bien inteligentes. Cuando están en lo malo, son inteligentes para hacer lo que no tienen que hacer. Entonces terminan haciendo las cosas más malas. Espero no se malinterprete eso que estoy diciendo. Y lo estoy diciendo por esto. Es como diciendo Pablo. Ustedes hablan de que eso que ustedes hacen es especial. Pues sepan que aún en eso que es maligno, yo era mejor que todos ustedes. Y yo, que era mejor que todos ustedes y por ende tenía el lugar más elevado como para ver a todo el mundo para abajo, yo a través de Yahushua me di cuenta que todo eso es basura. Como para que ustedes se sigan jactando en eso. Sigan compitiendo por eso, sigan pensando que eso hace algo o que sigan confiando en la carne. Entonces, por eso dice, en cuanto al celo perseguidor de la congregación de Mashiach. El celo. Curioso porque recuerden cómo Yahweh habla de que el celo hará lo del fin de los tiempos. El celo es la ira de Yahweh. El celo es el último. Aquí Pablo se está diciendo en cuanto al celo perseguidor de la congregación de Mashiach. Ahora viene el último como el celo y va a perseguir a la congregación de Mashiach. ¿Pero por qué? Porque la congregación de Mashiach está siguiendo al que no es. Completamente lo contrario a la razón por la que lo hacía, siendo fariseo. ¿Sí me explico? Los creyentes, los muchos, los cristianos, van a ver al testigo como Moshe como alguien que los persigue. Como alguien que solo los critica. ¿Sí me explico? Por eso el mismo Pablo se incluye perseguidor de la congregación. Lamentablemente, cuando viene el último, lo van a ver como perseguidor de la congregación. ¿Por qué? Porque la congregación está en el pecado, está en el error. En cuanto al celo, perseguidor de la congregación de Mashiach. En cuanto a la justicia, que es en la Torá, yo era irreprensible. En cuanto a la justicia que se basa en la Torá, en la ley, yo era irreprensible. Entonces él está diciendo, y según lo que los hombres piensan que es correcto de la ley, yo todo lo hacía.
Según todos los mandamientos de hombres, yo los cumplía. Entonces está diciendo que si se puede confiar en la carne, Él les gana a todos. Pero al mismo tiempo les está diciendo todo el sufrimiento que ha pasado, como para que se den cuenta que todo eso no hace nada. Tener todo eso no lo va a salvar a uno del sufrimiento, no lo va a salvar a uno de que lo odie la nación o el pueblo o la gente. Mi punto es porque a pesar de tener todas esas calificaciones de ese currículum tan poderoso, espiritual, según la carne, pasó 3 veces por 40 azotes menos 1, naufragios, hambre, sed, etc. Entonces, continúo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Mashiach. Entonces, después de que les da el currículum, lo rompe. Dice, todo esto que para ustedes es especial y que todos ustedes lo desearían tener, para mí es pérdida. Prefiero perderlo, es pérdida tenerlo. Como les he dicho, una de las cosas que a mí más me dificultó entender la doctrina correcta fue tener la doctrina cristiana. Porque uno llegaba y leía algo y decía, qué raro, esto no lo entiendo como me lo dicen en la iglesia cristiana, entonces mejor me lo salto o algo así. Hasta que dije, no, un momento, tal vez la doctrina cristiana está falsa, está mal. Voy a leerlo como si no supiera nada. Y entendía, veía otro, calza. Y ahí uno se da cuenta, la doctrina cristiana está mal. Entonces, todo lo que, por ejemplo, y lo estoy diciendo obviamente no es querer comparar en el absoluto con el currículum de Paulus, pero antes de yo venir a Mashiach y a Yahushua, yo estaba con Jesús. La iglesia cristiana, desde que tengo memoria. Cuando yo nací, me bautizaron en iglesia católica. No sé por qué. Hay fotos de mí. Sí, por mi abuela. Digo yo, no sé por qué, mi papá lo permitió, es mi respuesta. Pero sí, me bautizaron, entonces había todo gordo ahí, recién bañado. Me bautizaron en la iglesia católica, después cuando, meses después yo creo, mi papá me estaba presentando en la iglesia evangélica, porque estaba igual de bebé. Y toda mi niñez, viendo que la escritura era la verdad, después llegué a la juventud, se desarmó todo un rato, me pegué mis sustos, entonces volví al padre, empecé a leer la escritura, la leí por primera vez a los 17 años, a los 23 años fue cuando ya me devolví al padre como nunca. Yahweh me reveló el nombre y he estado aquí desde ese día. A lo que voy es que antes de tener yo el nombre, yo ya me sabía la doctrina cristiana. Para arriba y para abajo principalmente, por un lado porque es muy básica, por otro lado porque me interesaba y por otro lado porque el fin de los tiempos siempre ha sido mi tema favorito. Entonces, entre todas las cosas que yo me aprendía de la iglesia cristiana, me aprendía el fin de los tiempos según la doctrina cristiana. Y después cuando yo empecé a buscar la escritura me di cuenta de un montón de errores. De tal manera que cuando vine a Mashiach me di cuenta, o tomé todo eso como pérdida. No solo en el sentido de quiero perderlo, sino que más bien me bloqueó cosas. Entonces, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, como un hombre, por ejemplo, que sea teólogo. Eso es pérdida inmensa. Pérdida de tiempo, pérdida de papel con el título, pérdida de plata. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Mashiach. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach, nuestro soberano. Vean qué perfecto. Por la excelencia del conocimiento de Mashiach. Entonces, todo el supuesto conocimiento que había recibido como fariseo a través de Gamaliel y el otro montón de rabinos que hoy en día siguen honrando y viendo como Elohim, todo eso, Pablo dijo, eso no vale nada, eso es pérdida. Es Mashiach el que me dio el conocimiento que verdaderamente vale. El verdadero conocimiento del Espíritu, del entender la escritura, la verdadera doctrina. Entonces, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach y Yahushua, nuestro soberano, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Entonces, ¿cómo es que la gente se queja tanto porque pierden una amistad? Que si la pierden no era amigo. Porque pierden un trabajo. Porque pierden X cosa.
Cuando él dice, lo he perdido todo por Mashiach y feliz continúo. Porque todo lo que uno pierda por Mashiach en realidad es mejor para uno, porque no era ganancia. Lo estaba sosteniendo, lo estaba atando a este mundo, a la carne, etc. ¿Sí me explico? Hay una canción donde yo hablo de que, no me acuerdo cómo lo digo, pero el punto es de que todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Excepto si no tiene la carne para traerlo de vuelta. Porque al final es la carne la que hace que todo baje. Es lo que le mete peso. Es la carne la que hace que todo caiga. Si uno se separa de la carne, se va a elevar hacia el Padre, es mi punto. Y no va a tener que volver a bajar. Con esto que decía aquí, por amor del cual lo he perdido todo. Nosotros tenemos que estar por Yahushua dispuestos a perderlo todo. Completamente, entendiendo que todo lo que recibimos es mucho mejor que aquello que pensábamos tener. Porque vuelvo y repito, si lo perdemos por Él, es porque no debíamos tenerlo en un principio. Y si uno está pensando que debía tenerlo, que por qué me lo quitó, que uy, qué malo, no merece el reino. Es como la esposa de Lot, que vuelve a ver para atrás, se convierte en sal. Entonces, por amor del cual lo he perdido todo, y considero estas cosas como nada, en comparación, para ganar a Mashiach. Entonces dice, todo lo que he perdido la verdad que vale nada. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es ganándome a Mashiach. ¿Qué quiere decir eso? La vida eterna, ser uno con Él. Vamos un momento al Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que bueno, fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora lo bueno y lo hermoso es que si uno tiene este pensamiento, va a recibir todo lo que necesita en la tierra, porque Yahweh es bueno. Pero uno primero tiene que tener el deseo de complacerlo. Tiene que tener el deseo de, o más bien el entendimiento de que no necesita más que a Yahweh. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. La roca de mi corazón, Yahushua. Y mi porción, ¿verdad? Mi herencia, mi recompensa es Elohim para siempre. Ser uno con Él, verlo, estar en Él. Pero vean cómo empieza. Mi carne y mi corazón desfallecen. Eso es un hecho que no nos podemos quitar. Pero hay mucha gente que se deja ir con el corazón y la carne y desfallecen. Y por eso es que Pablo les tuvo que dejar claro, esa enfermedad que yo pasé, eso es de la carne. Bendito Yahweh que ustedes no usaron eso para dejar de creer en lo que yo les hablaba. Porque la carne está desfalleciendo, por eso también se enferma. ¿Sí me explico? Entonces, decía por acá en Filipenses, y considero estas cosas como nada en comparación para ganar a Mashiach y ser hallado en Mashiach, no teniendo mi propia justificación, que es por la Torá. Me imagino que ahí dice por la ley. Y no teniendo mi propia justificación, que es por la ley o por la Torá, sino la que es por la emuná de Mashiach, la justificación de Yahweh, que es basada en la emuná, en la fe. Dice Harold, que claro que es Pablo y los judíos mesiánicos creen en lo que dice Pablo, que fue inspiración de Mashiach y siguen con sus prohibiciones de comidas y mutilaciones increíbles. Así es, Harold, es sorprendente. Sorprendente. ¿Pero por qué es eso? Porque, como dijo Pedro, lo que Pablo se explica es muy difícil de entender. Pobrecito Pedro. Me imagino que le costó admitirlo. Siendo él el principal que dejó Yahushua, después de decir, sepan que lo que dice el hermano Pablo os cuesta. Entonces, como cuesta entenderlo, hay gente que dice entenderlo y no, puesto que hacen todo lo contrario a lo que Pablo dice. De hecho, el hombre que se hizo es el Jesús de José Luis de Jesús de Miranda o algo así. Siempre digo el nombre rarísimo porque no me lo sé. El que se hizo el 666, SSS, siempre salvo y todo eso. Hizo toda su doctrina basada en Pablo. Sorprendente. Dice, y ser hallado en Mashiach, no teniendo mi propia justificación. O sea, dice, yo quiero ser hallado en Mashiach según la doctrina verdadera. No pensando que entré ahí por mis propias fuerzas. No pensando que entré ahí por tener la circuncisión el 8º día, por ser israelita, por ser Benjamín, por... No por mi propia justificación, que es por la Torá. O sea, que era por pura letra.
por pura interpretación según la letra. Dice, sino la que es por la emuná. Entonces, si el mismo Pablo, que en teoría tenía todo lo de la letra, y él dice, esto es basura, prefiero lo de Yahushua, ¿cómo una persona que tiene a Yahushua va a dejar a Yahushua por irse por la letra? Entonces, ¿qué es por la Torah, sino la que es por la emuná de Mashiach? La justificación de Yahweh, que es basada en la emuná, en la fe. Vamos un momento a Génesis 15:6. De hecho, en un momento, disculpen, Romanos 3 primero, 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la Torah, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Yahweh. Vean esto, muy clave. Pablo aquí está diciendo algo poderosísimo sin decirlo tan claro. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Yahweh. Entonces, ¿cuál es la justicia de la ley? Si aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Yahweh, la justicia de la ley es otra, es de otro. ¿Sí me explico? Por eso es la del acusador. Él utiliza la ley para acusar. Usted no hizo esto. Usted es un pecador y el que acusa a nuestros hermanos todos los días, como dice Apocalipsis 12, cuando es echado él. Por eso Pablo mismo se explica que la Torá Yahweh la entregó a través de Moshe. Moshe siendo el mediador, pero no de uno solo. ¿Se acuerdan eso en Hebreos? Entonces, Moshe recibió la Torá, siendo él un mediador, y Yahweh es uno. Pero él era mediador no solo de uno, no solo de Yahweh, era mediador de otro. De donde vino el Talmud, de donde vino la interpretación de la letra. Esa justificación que no es la de Yahweh, puesto que aparte de la ley, se dio la justificación de Yahweh. Y ya voy a explicarlo un poco con Génesis, pero bueno. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Yahweh, testificada por la ley y por los profetas. Eso es lo sorprendente. Aparte de la ley, pero se testifica de ella en la ley. Por eso Yahushua viene y dice, si ustedes creyeran a Moshe, creerían en mí, porque Moshe habló de mí. Pero los fariseos no creían en Yahushua. ¿Por qué? Porque ellos seguían la interpretación de Lucifer. ¿Sí me explico? A pesar de que en la ley se da testimonio de Yahushua, el que es de la letra no puede verlo. La justicia, recuerden, porque Lucifer es una lámpara. Lucifer, el que lleva la luz. Como Lucifer es una lámpara, la idea, lo que trata Lucifer es de alumbrar para que podamos llegar al camino, que es Yahushua. Por eso también una lámpara no es la luz, pero de la lámpara sale luz. Por eso en la Torah, que es como una lámpara, está el testimonio de Yahushua, la luz. ¿Se quedó claro? Pero si nosotros no tenemos el espíritu de Yahushua, para entender la Torah, es como tener una lámpara apagada, que de nada sirve. Y eso es los que se guían por la letra. ¿Sí quedó claro? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Yahweh, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Yahweh por medio de la fe en Yahushua HaMashiach. Esa es la justicia de Yahweh. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la estima de Yahweh. Porque todos pecaron, están destituidos. Para eso fue la ley. Para que todos estuviésemos en el mismo cajón. Para que nadie pudiese decir, yo soy más especial que usted. Todos igualitos, porque todos pecamos. Entonces Yahushua viene y salva al que quiera. Usted cree en Yahushua, se sale de ahí. Y el que sigue jugando de vivo porque cree que puede entrar al reino por sus propias fuerzas, se va a quedar ahí encerrado. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la estima de Yahweh, y son justificados gratuitamente por su favor, mediante la redención que es en Yahushua HaMashiach. Entonces, ahora vamos a Génesis 6. Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Este verso es tan importante en lo que respecta a la ley, en lo que respecta a abogacía, si no estuviera en la corte, toda la cuestión. Este verso se lo tiene que aprender el abogado, porque este es el verso que nos salva de la ley. Digamos, Génesis es parte de la ley. Génesis es el primer libro de la Torá. Pero la ley, cronológicamente, fue dada en Éxodo, cuando se salió de Egipto. Cuando salió de Egipto, ya eran miles los israelitas que salieron de Jacob, quien salió de Isaac, quien salió de Abraham, quien era antes Abraham.
Entonces, aún antes de que se llamara Abraham, había sido justificado por la fe, porque todavía no había sido dada la ley. Entonces, en la misma ley se nos revela la justificación de Yahweh, que viene por la fe, y la justificación del Elohim de este mundo, que viene por las obras de la carne. Por eso Yahushua tuvo que venir y cumplir las obras de la carne para vencer al Elohim de este mundo y abrirnos una puerta para el reino de Yahweh, para abrir el de la emuná en él. Exacto, no, la emuná es en él. Abraham creyó. ¿Qué creyó? Lo que Yahweh le dijo, que iba a mandar al Mesías a través de él. Entonces, cuando Abraham creyó en el Mesías. Por eso fue justificado, porque la fe en el Mesías justifica. La confesión salva. A él no confesó porque todavía no sabía. ¿Sí me explico? Entonces, antes de que se diera la ley, Yahweh reveló su justificación a través de la fe en Mashiach. Por eso lo que vino después, como explica Paulus, lo que vino después no puede deshacer lo que vino antes. La ley, justificación por las obras, no cancela la justificación por la fe. La ley lo que hizo fue poner al mundo entero bajo pecado, para que la única entrada al reino fuese a través de la fe en Mashiach. Koresh, ¿sería que Moshe estaba un poco engañado al ser mediador de otra interpretación de la ley? ¿O sabía él lo que estaba haciendo? Sí, no es engañado, era parte del plan. Digamos, cuando un niño tiene 4 años, empieza a preguntar ¿por qué? Hay cosas que uno le dice al niño, cuando sea más grande las va a entender. Por un lado, está muy chiquitito para hablar de cosas tan profundas, o por otro lado, por más que le explique, no va a entender. O sea, algunas cosas, que claro, yo siempre hablo que a los niños hay que explicarles todo lo que se pueda, pero uno no se va a poner a explicarle algunas cosas ya poco, ¿verdad? Cirugía corazón abierto a un niño de 3 años, no va a entenderlo. Entonces uno le dice, primero, cuando entre a la universidad, ahí vas a entenderlo. Entonces, hay niveles de entendimiento, niveles de fe, como lo vemos en Romanos 14. Dependiendo del nivel de fe, así va a ser el nivel de entendimiento. Entonces, la persona, pastor o el ministerio que tenga, debe ver en la otra persona a la que le va a hablar dónde está ese nivel de fe para entender dónde está el entendimiento y por ende saber de qué le puede hablar. Si le tiene que dar leche espiritual o le puede dar carne espiritual, alimento sólido. ¿Sí me explico? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que la humanidad como tal en el tiempo de Moshe estaba como niño. Entonces Yahweh le reveló lo que le tenía que revelar. Lucifer se aprovechó del lugar que tenía y a través de la historia se dio lo que se tenía que dar en el error para que después Yahushua viniese a arreglarlo. Lo que quiero decir es, obviamente Moshe no engañó al mundo con el Talmud adrede. Por otro lado, solo parte del Talmud vino de Moshe, la gran mayoría vino después. Que quede claro, la gran mayoría del Talmud, principalmente lo peor, vino después de Moshe. ¿Estamos? Cuando yo digo Moshe, interpretación de la ley, menciono Talmud, me refiero a la interpretación de los mandamientos según pura letra. Pura letra. No coma cerdo, cuidado, entra un pedazo de cerdo por su boca. A eso me refiero. Ya, mandamientos de hombres, esos son mandamientos de los hombres que vinieron después de Moshe, basándose en el error que Moshe había entendido por la letra. El espíritu de Yahushua vino en Shavuot. La Torah se dio en Shavuot. No el espíritu, la Torah, la ley. El espíritu para entender la ley se dio con los apóstoles. Entonces eso quiere decir que aunque Moshe recibió la Torah, no recibió el entendimiento de la misma. Él pensaba entenderla como toda persona que leyó la Torah antes de Yahushua. ¿Sí está claro? Espero, muy importante. Entonces, él no fue engañado. No me gusta usar esa palabra, considero que no fue engañado, era parte de. Él tenía que entenderlo de la manera que lo entendió. Ahorita estamos en el 6º milenio, estamos entrando al al 7º más bien, terminando el 6º. Eso quiere decir que estamos en el 6º día de la creación. Eso quiere decir cuando el hombre tiene que ser creado. Por eso es que ahorita es donde el hombre más tiene que entender. Dice, Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Eso es tan hermoso porque no está diciendo Yahweh hizo tal cosa, entonces fue justificado. No. Abraham hizo tal cosa, entonces fue justificado. No. Abraham creyó. Y punto. Y Yahweh dijo, eso es suficiente. Usted me cree, yo pago por usted. Usted me cree, yo lo perdono. Usted confía en mí, aunque no me pueda ver, para mí es suficiente. Por eso es que la fe trae entendimiento. No es que Abraham entendía, entonces tuvo fe. No, él tuvo fe y Yahweh le dio el entendimiento.
de todo lo demás que vendría en el futuro. Entonces, eso era en Génesis, ahora vamos un momento a Romanos 9:30. También Yeshayahu proclama acerca de Israel, Isaías, ¿verdad? Aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Vean eso, Pablo, Nuevo Testamento, citando Yeshayahu, clave. Sin embargo, la gente no entiende la diferencia entre los pocos y los muchos, entre los justificados y los salvos. Pero Pablo aquí está diciendo, repito, también Yeshayahu proclama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, lo cual es ahorita esparcido por todo el mundo, de los cuales muchos se consideran gentiles, lamentablemente, tan solo el remanente, los 144,000 escogidos de Apocalipsis 7 y 14, será salvo, será transformado sin tener que morir. Porque el soberano ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Por eso las cosas se están poniendo tan aceleradas, porque cuando ya va a hacerlo, lo va a hacer pronto, como lo dice en Habacuc en otras partes. Con justicia, el último, la segunda venida, porque la primera venida fue para traer la misericordia. Ahora el que no tiene misericordia va a pasar por la justicia. Y como antes dijo Yeshayahu, si el soberano de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser. Vean eso. Pablo se está citando a los profetas que nos revela que Israel ahorita es como Sodoma. Por eso en Apocalipsis 11 dice que los 2 testigos van a morir en el lugar que en sentido espiritual es Sodoma, donde también nuestro soberano fue sacrificado. ¿Dónde fue sacrificado nuestro soberano? En Israel. Entonces Israel hoy en día es Sodoma. Por eso allá hacen el principal desfile homosexual y otro montón de cosas con la homosexualidad, Tel Aviv. Y bueno, lo quieren pasar para Jerusalén. Entonces, si el soberano de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Sodoma y Gomorra, los días de Lot. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Esto es sorprendente. Yahweh está diciendo que debemos creer en una piedra de tropiezo. Ese Yahushua, el Mesías, que para ellos es tropiezo. Uno se los menciona, se enojan. Cristiano porque no aceptan el nombre, judío porque les han hablado siempre mal de él. Entonces, Yahweh había profetizado, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Bendito sea Yahweh. Entonces, como los judíos, ¿verdad? Aquí Pablo está explicando algo muy poderoso. Está diciendo, entonces, Yahweh le dio la ley de justificación a los judíos. Sin embargo, alcanzó a los gentiles que no tenían esa ley. ¿Por qué? Porque los judíos que tenían la ley estaban buscando ser justificados a través de las obras de la ley. Por ende, cayeron en la piedra de tropiezo. Mientras que los gentiles que ni sabían lo que era la ley y las obras de la ley, cuando llegó la fe, pudieron reconocerla mejor. Que es lo que les he dicho, el bloque que hace el cristianismo o la letra en la mente del hombre, que lo bloquea para que no tenga fe. Entonces, los que seguían las obras de la ley, los que confían en la carne, se van a tropezar con Yahushua. Ese es el punto. Los que confían en Yahweh van a ser justificados, porque creen que Él puede hacer la obra en uno. Ajá, recuerden lo que explica Pablo también, conectado con esto. La ceguera de los Yahudim fue para que se le pudiese abrir la puerta a los gentiles, porque así es de bueno Yahweh. Pero el fin de los tiempos, una vez que ya los gentiles han entrado, se le va a quitar la ceguera a los Yahudim para que puedan reconocer a Yahushua. Y ahí todo Israel va a ser salvo. Como vemos, 144,000 de las 12 tribus. Sin embargo, la gente cuando lee eso piensa que con Israel se refiere a los judíos ortodoxos que están en Israel y en otros lados. Colochitos, todo negro. En sí también tras de eso era la arena del mar. El mar representa a las naciones. Entonces la arena del mar quiere decir la gente que está entre las naciones o con las naciones. Porque en sí la arena está a la orilla y también debajo. Vuelvo a Filipenses. Quiero tener conocimiento de Mashiach. Qué importante. La gente no quiere conocimiento. La gente le vale. La gente solo quiere salvarse.
La gente solo quiere platica, ¿verdad? La gente solo quiere que le vaya bien en la vida. No quieren conocerlo en realidad. Porque si quisieran conocerlo, buscarían en la escritura. Pero no. Prefieren que una persona específica, un pastor, les diga y ellos creerle al pastor. Porque lo que les interesa es otra cosa, es la recompensa. Entonces, que también es parte de lo que vamos a leer en Deuteronomio, este Shabbat, y parte de lo que les hablaba creo que el Shabbat anterior, que obviamente nosotros recibimos beneficio de seguir a Yahweh, obviamente, la vida eterna, el reino y demás. Ni que fuéramos tontos, es la mejor inversión que uno puede hacer, invertir en la vida que viene en vez de esta, en esos términos. Sin embargo, al final no es la recompensa, no es lo que Yahweh nos va a dar lo que nos impulsa. No es eso lo que nos hace servirlo. Es el amor que tenemos por Él, es el temor a Yahweh, el querer hacer las cosas bien, etc. ¿Sí me explico? O así debería ser. Obviamente, repito, hay beneficios. Pero esos beneficios vienen como consecuencia de hacer las cosas por amor. Si hacemos las cosas por los beneficios, no los vamos a recibir porque vamos a hacer las cosas mal. Si hacemos las cosas por amor a Yahweh, vamos a recibir la recompensa. Espero esté claro, que es lo mismo que les he mencionado con respecto a amor. Hacer las cosas por amor o hacer las cosas por miedo. Hay gente que hace los mandamientos para no irse al infierno. Eso es por miedo. Y no va a estar haciendo las cosas muy bien. A lo mucho va a ser justificado. Los pocos son los que hacen las cosas por amor. Y no están pensando en ser mejores que o superiores que. Eso es algo que van a recibir como recompensa. Por haberse humillado en este mundo, ante el Padre, servido a los demás, etc. Quiero tener conocimiento de Mashiach. Oseas 4:6. Por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido. Por eso, Pablo dice, quiero tener conocimiento. Nosotros debemos querer conocimiento. La gente piensa que el conocimiento es malo. La gente piensa que el conocimiento los va a enredar, que los va a perder. Le tienen miedo al conocimiento. Entonces, quiero tener conocimiento de Mashiach. Aquí dice de la Geburá. Y del poder de levantarse entre los muertos. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a Mashiach en su muerte. Entonces Pablo se está diciendo, quiero tener conocimiento, llegar a conocerlo de tal forma que sea uno con él al morir. Morir como él. Está confirmando que Pablo representa al último, que tiene que ser sacrificado como el primero, para hacerse uno con el primero. Quiero tener conocimiento de Mashiach y del poder de levantarse entre los muertos y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Mashiach en su muerte. Si en alguna manera llegase a levantarme de entre los muertos, ¿verdad? Confirmando lo que les decía, como los dos testigos en Apocalipsis 11. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello, para lo cual fui también alcanzado por Mashiach Yahushua. Entonces, no que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Pablo se está reconociéndolo. Nosotros debemos hablar positivamente, debemos hablar en fe y demás. Pero Pablo se está reconociendo que todavía no había acabado su carrera y por ende tenía que mantenerse firme, no caer en error, no caer en pecado. Todo lo que está diciendo dice, todavía no lo he alcanzado, estoy como diciéndole a los que lo escuchan, que no crean que lo que él está diciendo con respecto a ser como Mashiach y todo lo demás, ya lo alcanzó. Él mismo admite que todavía no, pero en eso está trabajando. Como les he dicho, la perfección se nos va a dar en la transformación. Entonces, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Mashiach Yahushua. Entonces dice, a mí Yahushua me llamó para que yo pueda llegar a hacer lo que quiero hacer. Espero cumplirlo. Poder llegar a alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Hermanos en Mashiach, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Muy importante. Vean eso, Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Sin embargo, fue de las prédicas de Pablo que salió la doctrina, salvo siempre salvo. Vean ustedes el error tan grande de la doctrina falsa, que Pablo dice, yo mismo no creo haberlo alcanzado aún. Y ellos dicen, salvo siempre salvo. Usted creyó, ya nunca más va a perderse. ¡Qué error! Y hay mucha gente que no necesariamente es de esa misma doctrina, pero piensan igual. Mucha gente que piensa igual, que dice, yo ya creí, ya me salvé. No tengo que hacer nada más. Como siempre les he dicho, Yahushua es el camino, no es la silla. Uno tiene que ir caminando
paso a paso, mejorando, cada día. Como acaba de decir la hermana, como dice la escritura, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto es cuando se dé la transformación, cada uno de los escogidos va a ser como Yahushua, la luz del mundo. Hermanos en Mashiach, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, oigan, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvide todo lo malo que hizo, olvide, bueno, básicamente todo lo que usted era antes, porque ahora tiene que ser Mashiach. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Yahweh en Mashiach Yahushua. Oigan, al premio del supremo llamamiento de Yahweh en Mashiach Yahushua. El premio del supremo llamamiento, muchos son llamados, pocos los elegidos. Ese es el premio, ser elegido. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. O sea, está la posibilidad de caer, pero si nosotros procuramos cada día mantenernos firmes en la vocación y elección, o sea, en el ministerio que Yahweh nos dio y en el haber sido elegidos de entre los muchos, entonces vamos a poder estar firmes. Después, segunda de Pedro 2:12. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Vuelvo a Filipenses, verso 15. Así que todos los que somos perfectos, vean qué hermoso es. Como les decía, debemos hablar positivamente, porque tenemos el poder de la vida y la muerte en la boca. No quiere decir mentir, ¿verdad? Pero quiere decir confiar en Yahweh. Él me está perfeccionando. Él me pide que sea perfecto. Él dice, sea perfecto porque yo soy perfecto. Sea apartado porque yo soy apartado. Si Yahweh nos pide algo es porque Él nos da el poder hacerlo. Si Yahweh nos pide algo es porque Él nos da la capacidad para hacerlo. Entonces, como ya lo he dicho también, como dice aquí, dejando atrás, pensando en lo que viene, por eso digo, los que somos perfectos, porque estamos pensando en lo que viene, no en lo que estaba atrás, que era la imperfección, o en lo presente, que todavía un poco, sino en lo que viene, la meta, la perfección. Porque mientras estemos haciendo lo que acaba de decir Pedro, mientras estemos firmes en el camino, vamos a ser perfectos. Entonces, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Yahweh. Entonces, el punto es que todos somos un mismo cuerpo. Debemos sentir lo mismo, pensar lo mismo, una misma doctrina. No pueden haber 1000 denominaciones. Debemos tener un mismo pensamiento. Y si hay algo más que pensar o sentir, es el Espíritu de Yahweh que lo revela. Y no solo se lo revela a uno, se lo revela a todos, los que son de ese mismo cuerpo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Yahweh. Básicamente, sentir que debemos mejorar cada día. Sentir que debemos mantenernos firmes. Nosotros no podemos tener la excusa de que yo no soy perfecto. Cuando le dicen, ¿pero por qué hizo otra cosa? Yo no soy perfecto. Entonces está sacando de la recompensa. Está diciendo, yo no soy como Pablo, ni como los que siguen a Pablo y a Yahushua, obviamente. Entonces nosotros, como siervos de Yahweh, que nos manda a ser perfectos, no podemos usar de excusa, yo no soy perfecto. Mejor nos arrepentimos, decimos, perdón, voy a hacer las cosas mejor la próxima, porque busco ser perfecto, quiero ser perfecto. Entonces, lo que sea que nos revele lo que hay que mejorar es bueno. El sabio sigue el consejo, porque aprende más, se hace más sabio. El necio rechaza, porque piensa que ya todo lo sabe. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Yahweh. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Verdad? ¿Cómo es que van a haber doctrinas diferentes? Vuelvo y repito. Aquí menciona Gálatas 6:6. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos en Mashiach, sed imitadores de mí,
lo que les decía ahora, ¿verdad? Cuando dije que de hecho iba a decir este verso. Los que seguían a Pablo, que obviamente seguían a Yahushua, porque ese es el punto. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Yahushua. ¿Por qué Pablo se atreve a decir eso? Porque Pablo representa la segunda venida. Ahora, él no creo que lo haya sabido, pero Yahweh ponía ese ímpetu en el espíritu de Pablo como para hablar de esa manera. Hermanos en Mashiach, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos. Lamentablemente la gente hoy en día piensa que son pocos. Entonces, están entre los muchos falsos, viendo para los pocos que están tratando de hacer algo bueno. Como en el pasado, los 400 y restos pastores de Baal, del Señor, acusando a Eliyahu por decir que adoren a Yahweh. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos del madero de Mashiach, el fin de los cuales será perdición. Oigan, cuyo Elohim es el vientre, su Elohim es la panza, que les pide comida, o sea, lo que representa lo carnal, lo que representa todo lo carnal, porque ¿verdad? El vientre, el estómago es el que le va a pedir a usted comida todo el día, mínimo 3 veces al día. Está conectado con los placeres más bajos, por eso anda tan cerca de los órganos sexuales. El Seol es representado también por el estómago y otro montón de cosas. Entonces, ellos, su Elohim es el estómago. ¿Qué quiere decir eso? El Elohim de ellos es lo que le pide a la carne. El Elohim de ellos es la carne. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Elohim es el vientre y cuyo esplendor es su vergüenza, que solo piensan en este mundo. Lo que les decía, nosotros pensamos en el otro mundo, por eso invertimos en el otro mundo. La gente que quiere complacer al hombre, que lo vean como más santo que lo vean como todas las cosas que inventan en la sociedad, esa gente lo que está buscando es este mundo. Quiere que en este mundo los exalten. Romanos, pero os ruego, hermanos, en el verso 17, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro soberano Yahushua HaMashiach, sino a sus propios vientres, como los pastores de la prosperidad. Ellos no sirven a Yahushua, ellos quieren sacar plata para poder comer más manjares, andar en carros mejores, andar en aviones privados. Eso es lo que ellos adoran, que los aplaudan y todo eso. Por eso su Elohim es el vientre. Dice, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Vean qué bien dicho. Eso, sí o no, es la iglesia cristiana. Con suaves palabras, ¿verdad? A mí mucha gente me critica porque yo no uso suaves palabras. Yo uso palabras. Entonces yo no me pongo en eso de políticamente correcto y todas esas tonteras, y eso le molesta a mucha gente. Sino a sus propios vientres y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos, lamentablemente. Después dice mismo Romanos 8, 5 y 6. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vuelvo a Filipenses, dice 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Redentor, nuestro soberano, Yahushua HaMashiach. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, aunque estemos en Costa Rica, donde sea que nos encontremos, que Yahweh bendiga el país donde estamos, pero nuestra ciudadanía es otra. Volvemos a lo mismo, una es la carnal y otra es la espiritual. Una es la que está en el papel y otra es la que está en el alma. Nuestra ciudadanía es de los cielos. La escritura dice, nosotros somos embajadores en este mundo. A los embajadores los mantiene el país que los envía,
Bendito sea Yahweh, porque aunque el mundo se esté cayendo, como nosotros somos embajadores del cielo, es Yahweh el que nos mantiene. No tenemos que preocuparnos. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al soberano, a nuestro soberano, el Redentor Yahushua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de estima de Mashiach, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yahushua vino a morir para que todo fuese sujeto a él. Vean cómo dice, el cual transformará el cuerpo. Eso quiere decir que está hablando de la transformación, en la cosecha. Está diciendo que el momento en el que Mashiach va a descender de los cielos es durante la transformación, la cosecha. ¿Queda claro eso, verdad? Está ahí muy claro. Pero los cristianos piensan que esa es la segunda venida. Los cristianos piensan lo del rapto y toda esa cuestión, o sea, es un enredo. A lo que quiero llegar es que aquí Pablo se está diciendo de donde esperamos a nuestro Redentor, Yahushua, quien va a transformar los cuerpos. O sea, que lo que estaba esperando era la transformación. ¿Por qué? Porque Pablo representa el testigo como Moshe, que primero tenía que morir y después resucitar, como lo dijo en el verso 10 y 11, y si en alguna manera llegase a levantarme entre los muertos. Después de que el testigo como Moshe se levanta entre los muertos, se da la transformación. ¿Sí me explico? Pablo aquí explicó que él viene como Mashiach a morir y resucitar, y después se da lo que todo el mundo espera, que baje Mashiach a transformar los cuerpos. Y ese es el orden que vemos en Apocalipsis. Y en sí, cuando se habla de la venida, se habla de en persona, predicando entre las iglesias. Aquí Pablo se está hablando del momento en que se reúnen con Mashiach en las nubes, como lo habla también en 1 Corintios y en Tesalonicenses. Entonces, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿verdad? La humillación porque es en este cuerpo con el que pecamos, nos alejamos del Padre y eso es para humillarnos. O sea, es humillación nuestra porque nos da vergüenza haber cometido los errores que hemos cometido. Para que sea semejante al cuerpo de honor de Mashiach. La transformación, nuestro cuerpo va a ser como el de Mesías, sin pecado, sin inclinación al mal y otro montón de cosas hermosas y poderosas. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahí termina el capítulo 3. Y solo para cerrar vamos a 1 Corintios 15. Luego que todas las cosas le estén sujetas, voy a leer desde el 25. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es clave, porque esto lo mencionó Yahushua cuando les dijo a los fariseos, ¿de quién es hijo el Mesías? Ellos dijeron de David, y Yahushua les dijo, si es así, ¿por qué David lo llama soberano? En Salmo 10 cuando dice, Yahweh dijo a mí soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Yahushua se sentó a la derecha del Padre. El que pone a los enemigos de Yahushua por estrado de sus pies es Yahweh, porque está hablando en primera persona. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí Pablo se está diciendo, preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, es preciso que Yahweh reine hasta que ponga a todos los enemigos de Yahushua por estrado de sus pies, que es el fin de los tiempos. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, en el juicio final, ¿verdad? La muerte es echada en el agua de fuego. Por eso dice el último que va a morir, el último enemigo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Yahweh fue el que sujetó todo a los pies de Yahushua. Toda autoridad se la dio a su hijo Yahushua cuando él vino y murió la primera vez. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará. Eso es cuando viene como el último. Al venir como hijo pródigo, se sujeta él mismo, porque tiene que creer en la primera venida. ¿Sí me explico? A través de la muerte, como el primero, sin pecado, sujetó Yahweh todas las cosas a sus pies. Pero él, a través del último, como hijo pródigo, se sujeta al mismo, a esa misma fe. ¿Sí quedó claro? Entonces, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Para que Yahweh sea todo en todos. Y ahí quedó.